de buscar la salud sexual, que es decir, que ya tenemos salud física, biológica, social, mental, y acceder a la atención a la salud sexual es muy importante para todos nosotros. Pero es tan difícil hablar de esto cuando hablamos de lo que se llama de parafilias o los gustos de las personas. Y tenemos que pensar qué es lo que le gusta, cómo lo hacen esto, con besos, con caricias, con autoerotización, con penetración vaginal, anal, sexo oral, lo que más sea. Piensen en esto porque vamos a discutir una otra cosa. Mucha gente siempre me pregunta, entonces, ¿qué son las parafilias? De verdad, las parafilias, hay su suelo importante. Bueno, es una condición de excitación y gratificación sexual y también es una discusión en la psiquiatría a pensar sobre una fantasía de experiencia no usual. Además, cuando esta experiencia que no es común se convierte en una prioridad en la vida de la persona, y esto se hace a través de objetos, situaciones, incluso de no consentimiento con otras personas, situaciones que se encuentran fuera del alcance de los intereses sexuales habituales. Esta es una discusión, porque ¿qué son estos intereses habituales? Tenemos que pensar que primeramente en el mundo occidental tenemos una discusión muy interesante que es la idea de hacer sexo para la reproducción. Entonces, lo que sean comportamientos sexuales no reproductivos, no valorados por estándares en nuestras culturas, estos son los comportamientos parafílicos. Oyen que estoy hablando de comportamientos, entonces hay una discusión desde la edición número 5 del manual de trastornos mentales. Hay una discusión de trastorno parafílico. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando esas fantasías o comportamientos causan angustia o discapacidad a una persona. O ejemplo. De toda manera, este es un asunto que se habla muy poco y también se hace poca investigación en todas las carreras de salud. Aquí, por ejemplo, hay un listado, está en portugués porque lo saqué de la edición número 5 del Manual de Estadística y Diagnóstico de Trastornos Mentales, pero hay algunos comportamientos que ya se consideran problemas hace muchas décadas: exhibicionismo, frotteurismo, voyeurismo, fetichismo, paidofilia o pedofilia, masoquismo sexual y travestismo fetichista. Y hay un término de los no especificados que van a comprender en un momento de qué se trata. Primero, esta no es una historia nueva. Por ejemplo, encontré este libro de 1665 sobre el uso de las pasiones en materia sexual. Y esta frase es muy importante. Los azotes infligidos en el lomo y los lomos son de gran utilidad para excitar al apetito venéneo, porque crean calor en aquellas partes cuya tarea es preparar el semen y transmitirlo al órgano generador. Es interesante porque se considera un comportamiento como facilitador de la reproducción. Este libro de 1756 es muy importante y muy famoso. Tuve en 50 años más de 20 ediciones, en una época en que la gente no hablaba otra lengua que no el latín. El doctor Tissot de Ginebra, él escribió un libro sobre el luminismo, Publicación sobre las enfermedades producidas. Estamos hablando que hace 400, 500 años empezamos a discutir y a tratar lo que eran problemas.
En 1698 encontré otro libro que hablaba de la institución divina del matrimonio. Otra manera de decir lo que es correcto y lo que no es correcto. Entonces, estamos buscando referencias históricas a estos comportamientos incorrectos. Y hubo un médico francés, este médico fue muy importante, Benedicto Bustamante, y él presentó en su tratado de la degeneración una idea para mantener la pureza de la raza, alentar y mantener las buenas costumbres. En Brasil, desde principios del siglo XX, hubo un programa de lucha en contra del mestizaje y una arianización de la raza brasileña. Sí, o sea, este señor fue importante en varios momentos, pero hubo un psiquiatra, es más importante en cuanto a los conocimientos, trató de la psiquiatría, pero es muy importante para nosotros cuando hablamos de parafilias. En 1886, Richard von Krafft-Ebing escribió sobre parafilias, incluso nombró varias de las parafilias y describió 328 casos de lo que él llamaba de neurosis cerebrales. Lo interesante es que sus escritos entonces trataron de buscar comprender los pecados que la iglesia proponía y a comprender que estos pecados eran neurosis de la mente, eran enfermedades. Él fue muy importante. Pero el término parafilia empieza en 1903. Un antropólogo, de verdad, él estudiaba comportamientos que también eran sexuales en varias ciudades, pequeñas ciudades, villas en la Europa Central. Es interesante que él trató de acuñar el término